Hemos tenido un bloque anterior muy gratificante, muy importante. Vamos a continuar con esta visión de la economía y la política ahora en nuestra región. Este va a ser un bloque con los gobernadores de los países mineros de la región, con Argentina y el Perú. Los quiero invitar, que ya están acercando con nosotros. Acompaña el señor gobernador regional de Arequipa, Roel Sánchez. Nos acompaña también el señor Jerónimo Chantal, director de minería de la provincia de Mendoza. Y a Mercedes Arao va a ser directora de debate. Además, continuamos en el tema. Ella ha sido ministra de Economía también, y destacar lo que hablábamos con el Banco Central de Reserva, esa coordinación importante, compartir las políticas que nos han permitido mantener realmente aquí números interesantes en el panorama económico. Mercedes Araoz, además, también ha sido presidente del Consejo de Ministros, ha sido ministra de la Producción, de Comercio Exterior. Estuvo en México también como representante del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Ella es economista, licenciada, bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico, tiene un máster y PhD en Economía por la Universidad de Miami, Florida. Actualmente preside los directorios de Imperú, Cavalli y Novan. Es vicepresidente de los directorios del Grupo Bolsa de Valores de Lima, de Global Crop Trust de Alemania, miembro del directorio de Compartamos Banco en el Perú y de Gentera y Compartamos Banco en México. Mercedes Arao ha sido también vicepresidente del gobierno del Perú, y es un placer y un honor tenerla con nosotros para dirigir ese debate. Adelante, Mercedes, por favor. Meche, como suelen llamarme. Gracias. Bueno, muy buenos días con todos, y para mí va a ser un placer dirigir esa mesa de conversación, que ya la adelantamos antes en momentos anteriores, con personas que realmente han hecho posible que la minería sea un estandarte en sus regiones, en sus estados, en sus provincias, logrando convertir, digamos, el corazón y la identidad de sus localidades a recibir la minería como una fuente de oportunidades para su población. Y eso es lo que queremos mostrarles ahora, para que vean que hay experiencias internacionales, como lo que es Mendoza, que es un caso muy nuevo y particular, pero muy interesante, y también, obviamente, quien nos acoge, Arequipa, con su gobernador, que también con su mirada académica, que comparto, ha tenido esa habilidad de generar una mirada nueva, y yo creo que por eso nos acoge aquí Perumín con tanto cariño. Entonces, voy a presentar brevemente a las personas que me acompañan. Tenemos a Hebe Casado, que es la vicegobernadora de la provincia de Mendoza. La doctora Hebe Casado es actualmente, como digo, vicegobernadora de la provincia y presidenta honorable del Senado provincial. Ha forjado una trayectoria tanto en el ámbito médico como el político. Es graduada como doctora en medicina por la Universidad Nacional de Cuyo y especializada en inmunología. Ejerció durante años como médico inmunóloga en el Hospital Central de Mendoza, demostrando un firme compromiso con la salud pública. En el 2018 inició su carrera política, siendo elegida diputada provincial, cargo que ocupó hasta principios de 2022, destacándose por su capacidad de diálogo, consenso e impulsando políticas públicas en materia de salud, educación y desarrollo económico. Ya en el 2023 asumió la vicegobernación de la provincia, trabajando en conjunto con el gobernador Alfredo Cornejo en proyectos legislativos claves que buscan mejorar la calidad de vida de los mendocinos en materia de salud y seguridad. Y en su rol de vicegobernadora, la doctora Casado ha asumido un papel de liderazgo, promoviendo activamente el desarrollo de una industria minera sustentable en Mendoza, como uno de los pilares para impulsar el crecimiento económico y social de su provincia. Ahora les va a contar con más detalle cómo, porque eso es lo más interesante. Jerónimo, que es director de minería en la provincia de Mendoza, es la autoridad minera de la provincia y miembro de la autoridad ambiental minera de la misma provincia.
y nos va a contar un poco cómo es la estructura de la gobernanza también, que creo que es muy importante en Mendoza versus, digamos, lo que es el gobierno nacional y otras gobernaciones, ¿no? Es abogado, profesor universitario, autor del libro Digesto Minero de Mendoza y de la Nación y redactor del actual Código de Procedimiento Minero de la provincia de Mendoza. Se desempeñó por más de 15 años asesorando empresas mineras y discúlpenme que vengo con esta fonía de varios días, ha sido, como digo, asesor de empresas mineras y siendo su último antecedente en el sector privado. La gerencia legal de Potasio en Río Colorado S.A. y luego de la empresa Impulsa Mendoza Sostenible Sociedad Anónima. En casi 2 años de gestión de función pública, ha llevado a cabo políticas públicas de promoción de la actividad minera en una provincia que no hace no mucho era catalogada como antiminera, siendo una provincia con decenas de proyectos mineros aprobados, que forma parte de la Mesa del Cobre de Argentina y que está siendo protagonista de las políticas hacia la transición energética de las que están llevando a cabo en las provincias cordilleranas en Argentina. Finalmente, nuestro gobernador regional, el doctor Roel Sánchez, es presidente de la Mancomunidad Regional Macrosur de la región sur y se ha desempeñado previamente como presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, así como rector de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, la UNSA. En el ámbito académico es doctor en Ciencias Empresariales por la UNSA y asimismo cuenta con el grado de Magíster en Contabilidad con mención en Auditoría Superior por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con el grado de Magíster en Ciencias de la Educación con mención en Educación Superior también por la UNSA. A ello se le suma su formación como contador colegiado, contador público colegiado, además de haber obtenido una segunda especialidad en docencia universitaria por la Universidad Católica San Pablo. Complementariamente, ha realizado diversas especializaciones en finanzas empresariales, normas internacionales de información financiera, auditoría gubernamental, financiera y tributaria, gestión tributaria, peritaje contable y judicial, así como en costos y presupuestos. Estos son pues nuestros invitados de honor hoy día y la dinámica será inicialmente un poco, le voy a hacer algunas preguntas individuales y después vamos a, yo creo que participar abiertamente en una conversación. Y voy a empezar con Gebe. Creo que es bien interesante el tema de Mendoza, que ha sido históricamente como una región con una fuerte oposición minera. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo cambió? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Y qué fue lo que hizo, en realidad, la labor en la que estuviste involucrada para que esto sucediera? ¿Cómo una sociedad cambia su mirada frente a la minería? Bueno, Mendoza en realidad es una provincia minera que el primero en ejercer o intentar hacer minería en Mendoza fue San Martín, el propio San Martín, de donde sacó los materiales para llevar la gesta sanmartiniana. Entonces, Mendoza sí fue minera durante muchos años, pero hace cerca de 20 años los grupos antimineros empezaron a impulsar el odio por esta actividad económica tan importante y que genera tanto valor agregado a la comunidad, donde la sociedad empezó a generar un rechazo frente a esta actividad económica y terminó haciendo que no se pudiera realizar en todo el territorio provincial. Esto sucedió durante los últimos 20 años aproximadamente y cuando asumimos la gestión con Alfredo Cornejo, que es mi gobernador, nos pusimos como objetivo hacer que la minería fuera posible en nuestra provincia. Y trabajamos en diferentes ejes. En primer lugar, en hacer una legislación clara a través de un código de procedimiento minero actualizado a las realidades de sostenibilidad y sustentabilidad que hoy se necesitan. Eso se aprobó en los primeros meses de gobierno y a partir de ahí empezamos a trabajar en forma transversal con toda la sociedad. Y cuando digo transversal, incluyo a a los ministerios trabajando en forma conjunta en pos de este objetivo, que Mendoza tenga
como una actividad más dentro de la diversidad económica que tiene a la minería, que era una de las pocas que le faltaban. Y en ese trabajo conjunto con los diferentes ministerios, tanto de producción como de educación, como de energía y ambiente, etcétera, se trabajó en la sociedad, en las escuelas, con los docentes, con la universidad, con los institutos técnicos, con el sector privado, principalmente ese sector privado que se oponía a la minería, que era la vitivinicultura. Entonces empezamos a trabajar con ese sector, mostrándole las bondades de la minería y cómo se podía interrelacionar, y donde estábamos convencidos que no era una actividad económica o la otra, eran todas las actividades económicas funcionando a la par y trayendo y generando obviamente riqueza y progreso a nuestra provincia. Y de esa forma hemos ido torciendo esa falta de licencia social, y hoy actualmente esa licencia social está presente y nos ha permitido tener ya en poco tiempo 38 proyectos aprobados de exploración, uno pronto a iniciarse, que es de explotación de cobre, que va a ser el primero en Argentina en los últimos años. Así que la verdad que estamos orgullosos del trabajo que hemos llevado adelante. Excelente. Muchísimas gracias, Cleve. Y en este proceso, obviamente, has estado tú involucrado, Jerónimo. Jerónimo. No, Jerónimo, tú has estado, digamos, haciendo la gestión, ¿no? ¿Qué herramientas fueron las que hicieron esto posible para hacer este cambio de mentalidad y que haya una receptividad cada vez mayor y que ahora Mendoza esté comprometido en la promoción de la inversión privada en la inversión minera? Bien. Bueno, primero agradecerles por la invitación a Perumín, al Instituto de Ingenieros en Minas y al gobernador por recibirnos en su casa. Nosotros, en la época de los 90, fue la época del auge de la minería en Argentina. Se iniciaron algunas de aquellas mineras importantes en Argentina, y en algunas provincias estaban empezando a trabajar, y ahí fue el auge del 2000, donde se empezaron a instalar muchas empresas mineras en Mendoza. En la época del 2002 hacia el 2009 fue una transición donde la antiminería se hizo fuerte en varias de las provincias de Argentina. En el sur de la Patagonia inició en Chubut, y siguió este auge de la antiminería justamente enfocada en los miedos de la gente ante lo desconocido, en unas provincias donde no había minería del cobre, minería del oro, minería de la que se hace con la tecnología de hoy en día, y que Perú lo viene haciendo muy bien. En esa provincia también cayó Mendoza y se dictó una ley catalogada como antiminera, pero por los antimineros catalogada como la ley del agua. Quisimos modificarla en el año 2019 y fracasamos exitosamente. No pudimos modificarla porque entendimos que era algo pasional esa ley, era un número 7722 que muchos de los antimineros tenían casi grabada, ¿no? Era parte de su idiosincrasia, era parte de su educación. Entonces empezamos a hacer un trabajo de sostenibilidad importante y empezamos a hacer encuestas. Las encuestas que hacíamos sobre la conformidad o no de hacer la actividad minera, la mayoría decían que no estaban de acuerdo con la actividad minera. Ahora, la segunda pregunta era si usted estaría de acuerdo a hacer minería bajo la 7722. El 75% de la gente de Mendoza, es una provincia que tiene muy parecida a Arequipa, tiene 2 millones de habitantes, el 75% dijo que sí, que estaría de acuerdo a que existiera minería bajo esta ley. Ahora, muchas preguntas hacia abajo, una de las últimas preguntas era, ¿cuánto sabe usted de la ley 7722? La mayoría indicaba que sabe muy poco, casi nada y demás. Entonces, era justamente la estrategia comunicacional fue, vamos a hacer minería bajo la 7722. Y el eslogan nuestro fue, si vamos a hacer minería bajo esta ley, entonces, ¿cuál es el problema?
Y ahí empezó a gestionar este trabajo de sostenibilidad que me marcaba Eve, la vicegobernadora. Empezamos a dictar capacitaciones para los docentes, que son los formadores justamente de esta educación vinculada a los recursos naturales. Empezamos a trabajar en los departamentos o las alcaldías, que donde tenían mayor receptibilidad en todo esto. Y algunas de ellas, un departamento, Las Heras y Malargüe, pero estos departamentos donde se forjaron las armas que sirvieron para el general José de San Martín, como decía Eve Casado, y que junto con Bolívar, Sucre y otros historiadores fueron los libertadores de nuestros territorios. Y en minas donde también hubo rastros de pasos incaicos, el Capañac pasa por esas áreas. O sea, con esto quiero decir que nos une mucho la historia a Perú y en Argentina, y nosotros estamos ubicados muy cerca de Santiago de Chile, a casi 250 kilómetros, y muy cerca de las principales minas de cobre de Chile. Tenemos la misma cordillera, tenemos la conectividad, tenemos una política de seguridad jurídica acorde a los estándares que están pidiendo las empresas. El gobierno nacional del actual presidente Javier Milei así lo ha reflejado con medidas como el régimen de inversiones, de incentivos a las grandes inversiones, el denominado el RIGI, y esto se está viendo plasmado en estas regiones como lo que hemos denominado junto con los otros gobernadores como la Mesa del Cobre, en provincias donde ya BHP junto con Lundin ha anunciado una inversión de más de 17.000 millones de dólares en el proyecto Vicuña, donde en esas provincias, esas 5 provincias, existen más de 10 proyectos de cobre de nivel mundial. Argentina hoy tiene 0 proyectos de cobre en producción. Estamos en esa transición, estamos en esa etapa. Mendoza, por la escala y por este año y medio que hemos trabajado sin descanso, hoy hemos revertido esa tendencia y hoy decimos que sí hay minería en Mendoza, que vamos a tener minería en Mendoza. La gente lo está diciendo también y próximamente, como decía Eve, vamos a tener el primer proyecto en producción de cobre. Cuando ustedes entran a Mendoza, viniendo desde el este, desde Buenos Aires a Mendoza, hay un cartel gigante que dice Mendoza, tierra del sol y del buen vino. Eve lo ha dicho y lo hemos reflejado en cada feria. Próximamente seremos la tierra del sol, de la energía, del buen vino y de la minería. Excelente. Muchísimas gracias. Y ahora, Roel, en esta gestión, que es tu primera gestión como gobernador, cambiaron las cosas en Arequipa. Y nos llama la atención porque había una oposición muy férrea para el desarrollo de un proyecto minero en particular. Y de repente este proyecto minero se va a ver realizado pronto. Ya vamos a tener un cambio en esa situación. ¿Cuál fue tu estrategia? ¿Qué fue lo que lograste para convencer a la población de que esto era viable en un territorio minero como es, obviamente, la región Arequipa? Muy bien. En principio, bienvenida, Mercedes, a nuestra vicegobernadora también de Mendoza. Como no, Jerónimo, bienvenidos a nuestro embajador de Argentina, acá en Perú también, bienvenido a todos. Muy buenas tardes a todos los presentes. De hecho, que con Mendoza y Arequipa hay un vínculo muy cercano, sobre todo por las diferentes cepas y variedades de vino que nos llegan acá de Mendoza, así que hay ese intercambio desde ya con ellos, pero un poco viendo las experiencias que tuvieron y cómo van incorporando la experiencia en el sector minería. Nosotros desde las regiones y particularmente de la región Arequipa tenemos que testimoniar que el desarrollo no es un tema que va de un día a otro. El desarrollo implica tener una mirada de visión de futuro como país, como región, pero sobre todo con políticas muy claras a mediano y largo plazo. Pero estas políticas, para que puedan operacionalizarse, necesitan de instituciones sólidas. Estas instituciones, para que puedan funcionar como tal, necesitan de gobernabilidad. Y allí viene, entonces, el tema de la gobernanza territorial. Pero esta gobernanza territorial no puede ser aislada, sino tiene que haber un trabajo articulado, en el caso peruano, los 3 niveles de gobierno, entre
los otros poderes del Estado, y el Estado tiene que trabajar en alianza estratégica con el sector privado, con las universidades, la academia, con las instituciones de la sociedad civil. Perumín es una muestra de ello, por ejemplo, lo que se viene haciendo, porque aquí no solamente interviene un sector, sino todos estamos, el Ejecutivo Nacional, el Gobierno Regional, Municipalidad Provincial, Instituto de Ingeniero de Minas, y estamos viendo los resultados, entonces allí cómo vamos. En esa perspectiva, cuando vemos nosotros ya el desarrollo vinculado al bienestar de la población, definitivamente tenemos dos frentes que trabajarlo en el marco de esa articulación en las alianzas estratégicas. Uno, como Estado, tenemos que garantizar el cierre de brechas en educación, en salud, agua, desagüe y vivienda, que no corresponde. Pero el Estado no es una fuente permanente de trabajo. El Estado tiene que ser, como lo venimos haciendo en la región Arequipa, un promotor de la inversión privada. En esa perspectiva, por ejemplo, en Arequipa nos hemos propuesto nosotros en contribuir desde Arequipa para que el Perú sea un referente internacional en energías renovables. Nos hemos comprometido desde Arequipa en contribuir que el Perú sea un hub portuario internacional. Y ahí está nuestro megapuerto de las Américas, Corillo. Pero también estamos contribuyendo a la seguridad alimentaria. Ahí está el proyecto Majesiguas, que ya se logró destrabar. Este 10 de octubre se firma el convenio de Estado a Estado y entonces vamos a tener un proyecto de 84.500 hectáreas. Y otra línea estratégica que tiene que ver con el turismo y la gastronomía. En esa perspectiva, por mencionar, tenemos entonces que en la gestión del territorio identificar cuáles son las actividades económicas que convergen en un espacio territorial, y como Estado tenemos entonces que garantizar el desarrollo articulado de estas actividades económicas y construir ecosistemas de desarrollo, ecosistemas de innovación, ecosistemas inteligentes. En esa perspectiva, por ejemplo, en minería, Arequipa es una región que siempre ha tenido actividad minera y tenemos que impulsarla. Y en esa perspectiva hay 4 proyectos de la gran minería que suman una inversión privada de 6.954 millones de dólares. Pero también tenemos proyectos medianos, 9 proyectos que suman una inversión privada de 131 millones de dólares. Y cómo no, entonces, impulsar esta actividad. Pero así como vemos minería, también tenemos nosotros, por ejemplo, en energías renovables. Tenemos en este momento 6 empresas con autorizaciones, unas ya funcionando y otras próximas a funcionar, con una inversión de 4.270 millones de dólares. Hoy suscribimos un acuerdo, una alianza estratégica con H2O Perú, más el aval de la Embajada Británica, donde vamos a impulsar, y estoy convencido que en menos de un año la inversión privada en energía renovable va a ser superior. Pero en esta perspectiva tenemos dificultades como país. Por ejemplo, en el año 2024 la pobreza monetaria fue de 27.6%. ¿Y cómo entonces combatimos la pobreza monetaria? Como Estado, ¿podemos invertir? Sí, claro, en el cierre de brechas, pero tenemos que gestionar, tenemos que promocionar la inversión privada. Y allí está, por ejemplo, la presencia del Ministerio de Economía y Finanzas desde el mes de junio de este año con el equipo especializado de seguimiento a las inversiones. Y en alianza estratégica con el gobierno regional, este equipo, el ESI, viene dando todo el soporte para optimizar los procedimientos, acortar plazos en las certificaciones y garantizar que verdaderamente esta inversión privada avance.
que en promedio son 13 proyectos muy potentes en 5 sectores económicos que pasan los 14.250 millones de dólares. Y eso es lo que estamos impulsando. Entonces, para nosotros, como gobierno regional, todo lo que significa desarrollo tiene que ver con la gestión del territorio. Y la gestión del territorio no es imponer actividades económicas, sino es permitir que estas actividades económicas se desarrollen, se articulen y orientemos entonces de esta manera al crecimiento, garanticemos el desarrollo y por lo tanto el bienestar de nuestra población. En esa medida, por ejemplo, nosotros en Carabalí, la provincia minera, estamos allí impulsando y ayer se sumó a ese proyecto el señor embajador de Suiza. Vamos a trabajar un parque minero metalúrgico, donde ya como gobierno regional hemos separado 1.410 hectáreas para atender el desarrollo de la pequeña minería y de la minería artesanal, en producción de oro, en producción de cobre, donde le vamos a dar toda la asistencia técnica, incorporar tecnologías y a partir de ello entonces garantizar que esa producción del oro, en este caso son 20 empresas de beneficio, por ejemplo, que van a producir unos 7.000 toneladas métricas al día, va a permitir garantizar el desarrollo. Pero hay un factor determinante. Las actividades económicas que se desarrollen tienen que ir acompañado de la incorporación de la tecnología. No podemos pensar en hacer una actividad económica o hacer una actividad minera con las mismas tecnologías de hace 15, 20, 30 años, de ninguna manera. La tecnología no es otra cosa sino la aplicación de la ciencia para resolver necesidades, problemas de la humanidad y contribuir a su desarrollo. Y lo vemos nosotros aquí en este Extemín, donde la tecnología que se tiene en los diferentes procesos de lo que significa la actividad minera, pues nos da un aporte muy importante para que podamos entonces articular ya lo que significa la innovación, lo que significa el emprendimiento y lo que significa el desarrollo tecnológico en cada una de las actividades económicas y dentro de ello, estando en Perumín, pues la actividad minera que tiene que ser una minería responsable, una minería donde el privado y el Estado también tienen que transparentar sus actividades y a partir de ello generar confianza y la confianza nos permite construir consensos y a partir de ello podemos avanzar en el cambio de desarrollo que tanto anhelamos para nuestra población, para nuestra ciudadanía. Muchas gracias. Una pregunta, Gebe. El tema de la articulación con el gobierno central. Conversábamos antes de este tema de a veces el divorcio entre lo macroeconómico y lo meso y micro. ¿Cómo se articula y cómo se articulan además entre gobiernos regionales que están interesados en este desarrollo minero y en la promoción minera en Argentina? ¿Cómo está caminando esa articulación ahora que hay esta voluntad de cambio que estamos observando en Argentina? Bueno, Argentina estuvo cerrada al mundo durante mucho tiempo y era difícil atraer inversores que después no podían sacar sus capitales al exterior, entonces éramos poco atractivos para cualquiera, ¿no? El cambio de orientación política del gobierno nacional nos ha permitido a Mendoza como provincia empezar a posicionarnos otra vez internacionalmente a partir de toda la producción que tenemos, no solamente en atraer inversiones para la minería, sino para otras actividades también, como el real estate, como el turismo, la gastronomía, la producción vitivinícola. Y estamos en este último año y medio, se han construido 15 hoteles más de alta gama, pensando justamente en este desarrollo que se quiere para la provincia. Esto ha tenido mucho que ver con esta ley ómnibus que aprobó el gobierno central, el gobierno nacional,
donde estaba el RIGI, que es el régimen de incentivo de grandes inversiones, que da cierta tranquilidad en lo legal a todas las empresas que traen grandes capitales al país. Y esto ha estimulado diferentes inversiones en diferentes provincias, no solamente en Mendoza. Mendoza fue la primera en adherir al RIGI y la primera en recibir un RIGI para energías renovables, para energía solar, que ya está en construcción y ya se está terminando. Pero eso es lo que nos ha dado el espaldarazo para poder decir que podemos hacer minería, de que podemos atraer inversiones, de que podemos ofrecer al mundo esta posibilidad dentro de la provincia. Por lo cual estamos muy confiados en que esto sea así y estamos trabajando en forma mancomunada con el Gobierno Nacional. Tenemos próximas, dentro de un mes, elecciones intermedias donde se eligen legisladores nacionales. Y esperamos que la gente acompañe, porque también todos estos inversores que nos están viendo con buenos ojos están esperando estas elecciones para ver si la gente acompaña realmente la orientación económica del nuevo gobierno. Hasta ahora yo creo que sí, y creo que va a ser positivo, pero seguimos trabajando en pos de eso. De todos modos, Mendoza es como un oasis respecto al resto del país, independientemente de la macroeconomía y de la situación nacional. Mendoza siempre ha sido pro actividad privada, pro empresa, y es una provincia que en cada una de las actividades ha generado confianza, empezando por la vitivinicultura, que ha sido nuestra madre de las industrias y que nos ha permitido abrir un abanico de otras actividades económicas. Junto con la vitivinicultura y el conocimiento de nuestros vinos a nivel internacional, se ha asociado el turismo, el enoturismo. El enoturismo nos ha traído la gastronomía, gastronomía de alta gama, donde en el último año hemos tenido el reconocimiento de las estrellas Michelin, siendo la provincia del interior del país con mayor denominaciones para la estrella Michelin y con estrellas Michelin también. Y además de eso, bueno, ese turismo nos permite tener una conectividad con el resto del país y con el resto del mundo, que es la conectividad más importante de toda la Argentina en el interior del país, después de Buenos Aires. Entonces eso nos permite estar conectados con el mundo, no solamente por el turismo, sino también hoy por la minería. Entonces podemos tener rápido contacto con Perú, con Chile y con otros países del mundo, y eso también hace a Mendoza atractiva frente a estas inversiones que pueden venir. El real estate ha aumentado enormemente también en este año, el interés por invertir en ese sentido, pero a eso le agregamos, como decía también el gobernador, todo lo que tiene que ver con energías renovables. Tenemos 4 parques solares en ejecución actualmente, que va a duplicar la cantidad de producción de energía en el próximo año, y seguimos apostando a eso. Y todas esas inversiones son inversiones privadas. O sea, el Estado en eso no ha puesto absolutamente un peso, y tiene que ver con la confiabilidad que tiene la provincia para el sector privado, en que no le ponemos trabas, en que tratamos de acompañar a aquellos que quieren confiar en nuestra provincia, y lo hacemos de esta forma, con una legislación clara, con una legislación que acompaña, y donde en muchos lugares del país, de nuestro país, Argentina, existe el compre local, el tomar empleados del lugar, que son a veces muchas limitaciones para las empresas que quieren venir de afuera y que quieren traer conocimientos que por ahí no existen en la provincia. Si bien nosotros tenemos un capital humano importante, porque contamos con 2 universidades nacionales que tienen un amplio abanico de carreras de todo tipo,
ese capital humano no es suficiente, entonces no queremos cerrar a las empresas o condicionarlas al compre local o a la empleabilidad local, porque creemos que podemos competir y que nuestras empresas son competitivas en el resto de las provincias y en el resto del mundo. Por lo cual creemos mucho en nuestro capital humano, creemos mucho en el capital privado y en la inversión que puede generar, y estamos trabajando en ese sentido. Súper interesante. Y voy a pedirle a Jerónimo que complemente, porque algo que yo, revisando la página web de Mendoza para enterarme un poco de las actividades mientras preparábamos este panel, miraba este interés de convertir a Mendoza en un hub financiero para estas actividades productivas. ¿Cuál es el plan alrededor de este trabajo que están haciendo ahí? Así es. Mendoza se ha caracterizado por tener cierta institucionalidad jurídica. En Mendoza tenemos cierta confianza en las instituciones, por eso siempre trabajamos de la mano al sector privado y nunca imponiendo. Hemos hecho muchas reducciones. La última ley impositiva, una reducción de casi el 80% de tasas. Hoy pedir un derecho minero en la provincia de Mendoza sale 0 pesos. Y el foco lo ponemos en la inversión, ayudando a las inversiones. Pero queremos ayudarlos mucho más. Entonces empezamos a diagramar y a trabajar junto con la empresa del sector público provincial, Impulsa, y casualmente impulsando a Mendoza como un hub financiero. Ya era un hub logístico, y eso fue evaluado a través de una fundación que se denominó Plan Pilares. Este es un trabajo que se desarrolló junto con la academia, el sector privado y el gobierno. Se contrató una consultora que ya había hecho un trabajo similar en Colombia y en Ecuador, y lo hizo para Mendoza. Y analizó cuáles son en los 3 pilares fundamentales para crecer en materia minera, vinculado a la gobernanza, vinculado a la geología, al ambiente, a la logística o infraestructura y al sector de proveedores y cadena de valor. Y donde mejor estábamos era en el tema logístico y cadena de valor. O sea, ya Mendoza en general funcionaba como un polo logístico industrial para todas las actividades. Pero necesitábamos darle más, y por eso empezamos a trabajar esto y convertirlo en un hub financiero para la minería, y a raíz de ello empezamos a trabajar de manera conjunta con el TCX, con la Bolsa de Toronto, y el año pasado en la cumbre de sostenibilidad minera del 2024, la bolsa dio inicio, la apertura de la bolsa desde la provincia de Mendoza, marcando un hito para todas las provincias de Argentina, donde se busca no solamente ciertos incentivos para buscar capitales en la Bolsa de Toronto, sino algunas herramientas más simples para buscar fondos menores, como los CPS y otras herramientas que pueden permitir a las exploradoras junior ir a buscar fondos para las primeras etapas de la exploración. Mendoza estamos creciendo, hace 1 año y medio hemos iniciado este camino, por eso necesitamos explorar mucho. Tenemos 38 proyectos aprobados, como decía la vicegobernadora, 27 proyectos que van a salir en este mes, más un paquete de 70 proyectos todos de exploración para que se van a presentar el mes que viene, con una cartera total que vamos a llegar a fines del 2026 de más de 200 proyectos en toda una zona denominada Malargüe, una estrategia jurídica que se diagramó para avanzar rápido en la exploración a través de evaluaciones ambientales de muchos proyectos en un solo expediente. 34 se analizaron en un solo expediente, ahora 27 proyectos se analizaron en otro expediente, 70 se van a analizar en 3 expedientes, vamos a tener más de 100 proyectos. Y así, esta herramienta jurídica la vamos a usar en otras áreas de la provincia de Mendoza para estar en los próximos 10 años teniendo más de 500 proyectos de exploración. Con la estadística, ustedes la saben muy bien, la estadística de la cantidad de proyectos de exploración que llegan a explotación no es muy buena en general, por ende necesitamos tener mucha exploración. Y para eso lo estamos poniendo el foco en este mercado de buscar financiamiento para las entidades intermedias o para las pymes mineras o para las junior mineras que necesiten fondos, y facilitándole también herramientas societarias para una ágil constitución de sociedades extranjeras en la provincia de Mendoza, donde uno puede formar una sociedad anónima en solo 5 horas.
Desde que inicia el expediente de manera digital, sin un papel, sin ir presencialmente, desde que inicia el expediente en 5 horas ya tiene aprobado una sociedad anónima y ya puede meterse en el mercado y buscar financiamiento. Muchas gracias, excelente. Eso es una llamada de atención al gobierno nacional que tiene que ayudar a reducir esos trabas y trámites que nos causa en general actividades productivas de todo tipo. Porque eso sí, aquí en Perú, como somos más centralizados, no está tanto en la responsabilidad del gobernador. Sí de los alcaldes, creo que sí hay que trabajar muchísimo con los alcaldes porque también ellos sí tienen ciertas facultades en esa línea. Pero sí el gobierno regional de Arequipa tiene una estrategia bien clara de convertirse como el hub regional, lo dijiste hace un minuto, el hub regional del nodo energético del sur, básicamente, ¿no? Pero mirando un poquito esto como un hub, este hub tiene, pues, es un clúster que permite generar muchas otras actividades conexas. Y por tu experiencia académica, sé el esfuerzo que han hecho para hacer este trabajo, de lograr, usando el canon bien usado, lograr que muchas actividades comiencen a conectarse alrededor del hub energético, minero energético, voy a llamarlo así, porque creo que es más amplio. Y me gustaría que me desarrolles un poco eso, porque esa actividad de permitir que los jóvenes arequipeños sientan que tienen una oportunidad en su tierra de desarrollar sus actividades con libertad, con buen empleo, buenas remuneraciones, sale de ese trabajo que se está haciendo con el buen uso del canon, no sé, obras por impuestos, ¿qué herramientas adicionales usan para facilitar ese desarrollo? Bien, decíamos que hablar del desarrollo es hablar de políticas de mediano y largo plazo. Sin embargo, en la gobernanza territorial o regional que tenemos, muchas de las políticas nacionales no se pueden operacionalizar con el fin mismo de la política nacional, por una sencilla razón, que los espacios territoriales son diferentes, la idiosincrasia de nuestra población es distinta. Caso de Arequipa, por ejemplo, tenemos 528 kilómetros de litoral del Pacífico, la región con más extensión del litoral. Y la idiosincrasia, la costumbre, la alimentación es muy distinta de estos niños, de esta población, a los que están por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y entonces, hablando por mencionar educación, tenemos un currículo nacional, pero que no va a operacionalizarse como debe ser. Por ello, desde el Gobierno Regional de Arequipa, hemos construido, hemos desarrollado un currículo regional diversificado, donde entonces le demos el espacio territorial a nuestros niños en la educación básica regular, a nuestras políticas de inclusión social. Y en ese contexto, por ejemplo, cuando decíamos la alianza que debe darse entre el Estado, la empresa privada, la sociedad civil, hemos constituido el Pacto Social por la Calidad Educativa en la región Arequipa. Y que ha servido de modelo también porque ya lo incorporó a nivel nacional Minedo, nos parece muy bien. Y en esa perspectiva, entonces, ¿qué necesitamos? Darle una mirada a todo lo que significó y lo que significa el proceso de descentralización, que en muchos sectores económicos se quedó en proceso. Por ejemplo, en minería, la competencia de la gran minería está en el Ejecutivo Nacional. Como gobierno regional teníamos la competencia hasta diciembre del año pasado, por ejemplo, el tema de los reinfos. No, ya esto pasó al nacional. Entonces, ahí hay situaciones de que la gobernabilidad tiene que ir asociado también con la gestión del territorio, con la gobernanza territorial. Y ese es un primer divorcio que tenemos. Sin embargo, también debemos de precisar en el caso de la empresa, ya sea del sector minero o de cualquier otro de los sectores, que nos interesa. Decíamos que es importante transparentar sus actividades, claro que sí, pero es mucho más importante que también la empresa diferencie lo que es filantropía, apoyo social, de responsabilidad social empresarial, donde la responsabilidad social empresarial debe plasmarse en programas, en proyectos que contribuyan al desarrollo. Y eso tiene que conocer a la población. Hay muchas empresas que sí desarrollan un programa de responsabilidad social muy claro, muy potente, pero la población no lo conoce. Y en el Estado tampoco lo conocemos
Y ahí vienen entonces muchas de las veces las colisiones. ¿Qué es lo que nos falta? Estrategias comunicacionales y afianzar más estas alianzas, como deben darse. En esa perspectiva, por ejemplo, en el caso del Perú, para nosotros, la región Arequipa, este mecanismo de obras por impuestos es muy importante y que, en definitiva, inicialmente se cargaba a los recursos del canon minero que recibimos como región, que ahora se ha ampliado, pero nos permite garantizar que la inversión se quede en el territorio, que el tributo no se pague y vaya a la capital del país y a veces ya no regresa como tal. Entonces, es un mecanismo importante. Y eso sí es un aporte importante que hace el sector privado y de hecho invitamos a seguir. El caso Arequipa, por ejemplo, tenemos un CEPRIL, es decir, un techo presupuestal de 1.311 millones de soles, pero tenemos una cartera de 1.900 millones de soles. Entonces nos queda corto, pero necesitamos que los inversionistas, que el sector privado, pues avance más en el compromiso que está y la confianza que está teniendo en el gobierno regional de Arequipa, y estamos ahí, por ejemplo, invirtiendo en infraestructura educativa, en tecnología, estamos invirtiendo en represas, como por ejemplo la represa Casablanca, o en infraestructura vial, y en esa perspectiva, para nosotros, lo decíamos, es muy importante gestionar la inversión privada y sobre todo en energías renovables, que va de la mano, porque producir hidrógeno verde nos va a traer la presencia de la gran industria en diferentes sectores económicos. Nos va a garantizar, por ejemplo, a nosotros que estamos impulsando la seguridad alimentaria, a tener el derivado del amoníaco y que se utiliza mucho este fertilizante en la agricultura. Y eso a la vez articulado a los otros sectores económicos, que es lo que nos permite dinamizar la economía y generar empleo. Y cuando hay empleo, empleo decente, empleo permanente, eso nos va a permitir a nosotros tener un mayor ingreso dinerario a la economía del hogar. ¿Y qué implica cuando hay un mayor ingreso dinerario a la economía del hogar? Mejora las condiciones de vida de esa familia, mejora la calidad de vida de esa población, de esa sociedad. Y eso es la mirada que debemos de tener entonces en el marco de la gobernanza, lo que significa el desarrollo territorial. Y nosotros nos hemos propuesto desde Arequipa en impulsar todo lo que son las energías renovables. Ahí están las tierras en el saneamiento físico legal que hemos puesto, la promoción que venimos haciendo en ello y sobre todo que esto se articula con los otros sectores económicos. De hecho, que la minería, y ahí lo que hemos manifestado, no podemos descuidar de incorporar la innovación, el desarrollo tecnológico y todo lo que significa el compromiso por el cuidado y la protección del medio ambiente, el compromiso por el cuidado de la casa común, que es la mejor herencia que le vamos a dejar nosotros a nuestros futuros ciudadanos de nuestra región, de nuestro país. Y en ello estamos comprometidos desde la región Arequipa. Y por supuesto, la academia es vital y ahí tenemos las alianzas estratégicas que venimos trabajando a partir de lo que significa nuestra gerencia de ciencia, tecnología e innovación y lo que implica la transferencia del conocimiento a una realidad aplicada para desarrollar y garantizar el desarrollo tecnológico que tanto anhelamos también en el desarrollo de los espacios territoriales. Súper bueno. Gracias. Súper bueno. Y siguiendo en esta línea, a ti, Hebe, tú eres política también, entonces estamos hablando de la gobernanza y la permanencia de esta gobernanza, o sea, ¿cómo hacemos posible que este desarrollo reciente de Mendoza, tan fuerte, tan dinámico, se convierta ya en una tradición y no se revierta? Porque ese es el peligro que vivimos mucho en nuestros países, ¿no? Estas reversiones políticas y que alteran las reglas de juego y nos dejan sin la capacidad de seguir sosteniendo un proyecto político que implica el desarrollo de una nación. Entonces, ¿cómo están trabajando este convencimiento para conservar una gobernanza que funcione a lo largo y ancho de Argentina, pero en particular en Mendoza, ¿no?
Bueno, creo que es el gran desafío, ¿no? Tenemos un presidente que sabe muchísimo de economía y que ha hecho cambios increíbles en muy poco tiempo y que necesita sí o sí dialogar con los diferentes sectores políticos para llegar a los acuerdos y los consensos necesarios para mantener todos estos logros que han llegado a Argentina y que esperamos que no se vayan. Por eso es que decía que era importante las elecciones estas de medio término que van a determinar ese apoyo de la ciudadanía. Sabemos, los que estamos en política, que la principal apoyo que uno necesita es el de la ciudadanía. Si uno tiene el apoyo de la ciudadanía, los consensos se arman fáciles. Cuando no tiene el apoyo de la ciudadanía, esos consensos cuesta lograrlos. Por lo cual, la vara en este gobierno en particular está muy alta. Nosotros vamos alternando entre gobiernos más de izquierda y gobiernos más de derecha. Y tuvimos 4 años del gobierno de centro-derecha de Mauricio Macri, donde se hicieron muchos avances que tenían que ver con políticas a mediano y largo plazo, que se vieron truncadas cuando terminó su mandato. Por lo cual, lograr el apoyo de la ciudadanía, y que creo que aprendió bastante de ese gobierno de Mauricio Macri, y lograr los consensos con las diferentes fuerzas políticas en cuanto a políticas de corto, de mediano y de largo plazo que sean inmodificables, como por ejemplo esto del RIGI, creo que es fundamental. Y trabajar en esos consensos es fundamental, y creo que el equipo político del presidente Milei tiene que trabajar en esos consensos. Lo está haciendo con algunos gobernadores, como por ejemplo el gobernador de la provincia de Mendoza, donde ha constituido una alianza electoral para estas próximas elecciones, y creo que lo debe hacer con otras provincias también y con otros gobernadores también, para justamente llevar a buen puerto estos cambios que se están viendo en Argentina con buenos ojos desde diferentes lugares del mundo. No es fácil, sabemos que hablábamos con el gobernador recién, que ninguno de los dos venimos de la política, venimos más del sector privado, entonces nos es difícil entender la política y las trabas permanentes que ponen algunos con tal de obtener o de lograr el poder. Y que por ahí no ven el bien común o el bien de la sociedad. Sin embargo, bueno, nos hemos involucrado para hacer esos cambios que cuando uno se los presenta a la sociedad como favorables y que van a permitir un desarrollo sano de la economía, sano de la ciudadanía y un crecimiento en cuanto a las actividades que se desarrollan, creo que la sociedad lo entiende. Es más fácil siempre para cualquier político hacer populismo, hacer clientelismo, ser Papá Noel con los impuestos que uno recauda, pero uno tiene que pensar en el bien común y el bien a futuro, y no dilapidar recursos que después no vuelven, o dilapidar oportunidades que retrasan el crecimiento y el desarrollo de los lugares donde uno vive. Y uno tiene que pensar en las próximas generaciones, pensar en qué país o qué provincia quieren que nuestros hijos, nuestros nietos se desarrollen, qué salida laboral van a tener, qué tipo de empleabilidad van a tener, qué tipo de infraestructura va a tener ese lugar donde queremos que vivan. Entonces, creo que hay que dejar de lado los egos muchas veces, que son muy comunes en la política, y trabajar por el bien común, que es lo fundamental. Muchas gracias, Jeve. Es exactamente, creo que lo que tenemos que poner en la cabeza de nuestros electores. Nosotros tenemos elecciones este próximo año, entonces creo que los electores deben conocer lo que estamos haciendo en las regiones, en el país, para generar este desarrollo que creo que es fundamental, y que reconozcan estos cambios, ¿no? Entonces es un tema donde hay que estar continuamente dialogando con la población. En minería pasa en particular que los cambios uno no los ve inmediatamente. Entonces, cuando hablábamos con el gobernador de impulsar la minería, sabíamos que íbamos a terminar nuestro mandato y no íbamos a ver los resultados inmediatamente. Pero
un estadista tiene que pensar en el futuro y no en lo que puede ver inmediatamente, en la inmediatez. Y muchas veces los políticos trabajan en la inmediatez. Esa es la diferencia y eso es lo que tenemos que estar siempre presente. Me voy a saltar porque quiero seguir con el tema político y tú no eres político, así que después regreso al tema de promoción de la inversión. En el tema político, gobernador, ¿cómo hacemos? Ahora, digamos, los gobernadores no tienen reelección, por ejemplo, y es lamentable. Yo creo que deberían tenerlo porque podrían extender su mandato y tener más logros. ¿Cómo continuar este proyecto político regional que ya, digamos, siento que la población se la ha comprado, pero queremos ver que sea continuo? Bueno, por la experiencia y por lo que estamos viendo, la gestión pública tiene que basarse en instrumentos normativos de gestión. Entonces, por ejemplo, nosotros en el Gobierno Regional de Arequipa hemos trabajado muy arduamente desde el distrito, la provincia, la región, la academia, las instituciones de la sociedad civil y los diferentes actores, lo que denominamos o se denomina en el marco de la legalidad que tenemos en el Perú, el Plan de Desarrollo Regional Concertado. Pero el Plan de Desarrollo Regional Concertado solo lo conocemos desde el Gobierno regional. Cuando vamos a ver, el caso de Arequipa tiene 8 provincias, 109 distritos, y entonces cada provincia, cada distrito tiene su propio plan estratégico al margen de ese Plan de Desarrollo Regional Concertado. Ahí hay una primera falla. Entonces, ¿qué es lo que plantearíamos nosotros? Para garantizar la continuidad de lo que significa la gobernabilidad en el marco de la apuesta por el cambio y el desarrollo, teniendo como eje central el desarrollo de la persona, ¿no? Que el centro de nuestras decisiones sea el desarrollo del ser de la persona. En esa perspectiva, ¿qué planteamos? Que debe haber en cada región, ya que estamos hablando de región, solo el Plan de Desarrollo Regional Concertado. Y sobre eso debe trabajar, se debe desprender el plan estratégico institucional del gobierno regional, de las municipalidades provinciales, de las municipalidades distritales, pero con un enfoque territorial, de gobernanza territorial. Y definir desde el distrito, desde la provincia, desde la región, en qué queremos ser referentes. Y como país, en qué queremos ser referentes. No creo que nos quedemos solamente exportando nuestros productos del sector agropecuario, sino cuándo le vamos a dar ese valor agregado. O en el caso, por ejemplo, de la minería, cómo no saludar este memorando de entendimiento que ha suscrito el Ministerio de Energía y Minas con el Ministerio de Minería de Chile. Y ha dicho, en 15 años vamos a hacer, los dos países, lo que vamos a poner en el mundo el 51% del cobre. Claro, ¿cómo no saludar a eso? ¿Y cómo no a ellos decirle, bueno, si vamos a poner el 51% del cobre en el mundo, ¿por qué no poner entonces la transformación también? Que ya no solamente salga el cobre en bruto, sino vamos a la transformación. Y esas son las líneas estratégicas que como país debemos mirar y como región. Como lo decíamos, en Arequipa nosotros hemos dicho, sí o sí, energías renovables. Y tenemos todas las condiciones para hacer, no solo la región, sino hacer del Perú un referente internacional en energías renovables. Ahí está nuestra energía solar, nuestra energía eólica, nuestra energía geotérmica, está los derivados, el hidrógeno verde, impulsar, por ejemplo, que se está demorando, la inversión en relación a lo que significa la masificación del gas, que ya debió autorizarse. Sé que hay algunos temas normativos, pero hay que solucionar esos problemas, porque con la presencia del gas abaratamos entonces nosotros también la productividad, porque una de las causas por que Arequipa en algún momento se fue la industria era por la energía muy cara y que no hemos resuelto. Y entonces necesitamos también nosotros abordar ese tema. Y otro aspecto definitivamente es que también el modelo mental de nuestros políticos no puede seguir siendo ese modelo tradicional. Es decir, ¿cómo te pongo la zancadilla para que fracase tu gestión? Porque a partir de ello yo salgo como el gran salvador, cuando la mirada del político tiene que ser cómo contribuyo con propuestas claras para garantizar el desarrollo y, por lo tanto, garantizar el bienestar de la ciudadanía, de la población, que es distinto. Pero muchas de las veces eso no vende, pues. ¿Qué vende? El escándalo, otro tipo de situaciones, pero tenemos que cambiar. Entonces, ¿qué nos hace falta? Que también nuestras universidades se involucren más en la política y no lo estamos haciendo. Nuestros jóvenes
son llamados a incursionar más en el tema de la política. Y así como la academia está un poco también, diríamos, aislada de lo que significa la productividad de la región, del país, por una sencilla razón. Se dan muy buenas investigaciones, hay muy buena producción del conocimiento, pero no estamos haciendo transferencia del conocimiento. Estamos contentos porque aparece ahí el nombre de la universidad, del investigador a nivel internacional, publicando un artículo científico en revistas indexadas. Muy bien, aplausos, felicitaciones. Pero de ahí, esa investigación, ¿en cuánto está contribuyendo al desarrollo local, regional? Prácticamente nulo. Entonces, necesitamos articular que verdaderamente, en este caso como gobierno regional, nosotros hemos dicho, vamos a hacer la bisagra entre la academia, entre ese conocimiento que se va a plasmar en innovación, en emprendimiento, en desarrollo tecnológico, vamos a trasladarlo entonces al sector privado. Y es allí, por ejemplo, que en el caso de lo que significa la administración de este centro empresarial, que ya es propiedad del gobierno regional, hemos constituido una asociación civil sin fines de lucro, con representantes del gobierno regional, de la Cámara de Comercio, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, de Sociedad Agrícola, de la Junta de Usuarios, y tiene dos líneas estratégicas de gestión esta institución sin fines de lucro llamada Fondo de Desarrollo Regional. Una, administrar este centro empresarial y que debe ser un centro referente en Sudamérica, y la otra, administrar un fondo económico que permita otorgar capital semilla a partir de los compromisos de los programas de responsabilidad social empresarial, de la cooperación internacional o de los recursos que se puedan conseguir, otorgar capital semilla para estos jóvenes, innovadores, emprendedores y sobre todo desarrolladores de tecnología. Porque yo soy un convencido, así como lo digo, que el propósito de la educación es cambiar las vidas. País que no invierte en ciencia, tecnología e innovación no va a avanzar en su desarrollo y simple y llanamente va a quedar en la obsolescencia profesional, y eso es lo que no queremos. Entonces, en esa perspectiva, a la clase política lo que corresponde es tener una mirada de visión de país, pero teniendo como centro de su actuación el desarrollo de la persona, el bienestar de la ciudadanía, el bienestar de la población, pero con un enfoque territorial. Caso de Arequipa. En las provincias encontramos muchas personas mayores, y los jóvenes han migrado a la ciudad. Y entonces eso tenemos que parar. ¿Cómo? Desarrollando ecosistemas de desarrollo a partir de las actividades económicas que se puedan tejer ese aparato productivo en cada uno. Dicho de otra manera, ¿qué necesitamos? Inclusión productiva con una gobernanza territorial. Excelente, muchísimas gracias. Y ahora sí paso donde ti, Jerónimo. También ustedes están trabajando con la Universidad de Cuyo, hemos estado conversando, una estrategia para insertarse y ser como parte de la agenda de promoción de la inversión privada en Cuyo. Cuéntanos un poco de esos detalles de cómo están trabajando con la academia y obviamente el sector privado en esta interacción. Sí, estamos trabajando en la academia vinculado también a la Fundación Plan Pilares, este esquema de participación pública-privada donde la academia está involucrada, no solamente la Universidad Nacional de Cuyo, sino las otras 6 universidades que tenemos en la provincia de Mendoza, pública y privada. Estamos trabajando incluso en las mismas evaluaciones, los informes de impacto ambiental. La universidad es parte de la evaluación ambiental como organismo técnico multidisciplinario que evalúa todo el informe de impacto ambiental, incluyendo no solo técnico, sino también lo social y económico y ambiental. Y a través de la academia formando profesionales, haciendo convenios con otras universidades del mundo para la capacitación, intercambios y entre otros. Pero el foco también puesto en esto, ¿no? Lo escuchaba muy atentamente el gobernador, a nosotros nos pasa a veces con algunos organismos nacionales que ponen el foco en la investigación, pero sin tener en cuenta la persona humana. Y nos está pasando en algunos casos puntuales en la provincia de Mendoza y nos vamos a llevar el ejemplo del señor gobernador para estos organismos, vamos a mostrar su charla a estos organismos nacionales porque nos está pasando eso, no ponen el foco en la persona, en el ser humano, en la realidad actual y a veces muchos en sus propios egos, ¿no? Pero bueno, en definitiva, en cuanto a la inversión, que era la otra parte de la pregunta,
venimos trabajando mucho, y también con el sector académico, con promocionar a la provincia como un foco atractivo para las inversiones, en el caso particular que nos atañe ahora, vinculado a la minería. Y no solamente en este hub financiero y también logístico, sino también en el sector de la cadena de valor y las empresas de servicio. Mendoza es una de las pocas provincias que no le pone barrera absolutamente a ninguna condición de territorialidad, nacionalidad o condición específica para poder trabajar a Mendoza. Acá vemos en la feria que hay muchas empresas de servicios, pues invitamos a todas aquellas empresas que quieran trabajar en Mendoza, no tienen que cumplir ningún requisito, solamente ser competitivos y puedan trabajar con cualquier operadora minera. Hay muchas de las top 10 a nivel mundial que están trabajando en Mendoza y nosotros no nos involucramos, no le pedimos asociación a una cámara en particular, ni algún requisito de localidad, ni un compre local, ni ningún cierre. Al contrario, nos abrimos porque queremos que lleguen más inversiones, tenemos las condiciones para profesional y académica para generar un capital humano importantísimo y estamos exportando capital humano. Sin embargo, queremos que nuestros profesionales, si se queden o si se vayan por elección y no por obligación. En Argentina, por muchos años, nuestros jóvenes se fueron por los aeropuertos de Ezeiza, que es el aeropuerto principal de Argentina, en Buenos Aires, para no volver, ¿no? Con una desilusión de nuestro país y con una esperanza en el nuevo mundo. Bueno, cada vez que nosotros vamos a las ferias internacionales nos cruzamos con esos mendocinos, argentinos, diciendo qué bueno lo que están haciendo en Mendoza vinculado a la minería, que puedan trabajar la vitivinicultura, el turismo, la ganadería y también, bueno, Mendoza también es una provincia petrolera, pero también la minería de la mano y que todas las actividades en conjunto puedan coexistir. Y qué bueno, porque nosotros queremos volver a nuestra tierra y queremos todo lo que hemos aprendido trabajando en minas de todo el mundo, podamos desarrollarlo en nuestra provincia, en nuestro país. Pero bueno, en definitiva, invitarlos a conocer nuestra bellísima provincia, que no solamente tiene minería y petróleo, sino también tenemos muy buenos vinos. Muy bien. Gracias. Lo interesante es este cambio que hay ahora en el mundo minero energético, lo veníamos conversando. El mundo entero está ávido de minerales raros, del cobre. Hay una búsqueda de esta cosa ansiosa, digamos, pero real, porque el cambio viene tanto por el uso de mayor electricidad, por autos eléctricos, para bajar el impacto, la huella del carbono, pero también viene porque hay una industria nueva de alta tecnología ligada a centros de data muy grandes, ¿no? Que están demandando energía y eso requiere de nuestros recursos, ¿no? Creo que es una oportunidad de oro que a veces no la estamos viendo. Pero ¿cómo se sienten cuando salen a competir? A esas preguntas se las mando a los tres. ¿Cómo se sienten cuando salen a buscar inversionistas, a encontrarse? ¿Cómo nos ven? ¿Qué les piden que hagan adicional para poder asegurar que esa inversión sea realista y tenga largo plazo? Porque es una inversión de largo plazo, como bien dijiste, Hebe. Te doy la palabra a ti primero y vamos turnando. Bueno, la verdad es que hemos estado en este año y medio recorriendo diferentes lugares del mundo y la verdad que las expectativas son grandes por parte de Europa, de Londres y de otros lugares del mundo, en Latinoamérica, en particular en Argentina, y nosotros, bueno, intentando posicionar Mendoza en ese sentido. Mendoza es una fuente de esos minerales críticos que se requieren para el desarrollo tecnológico y que va a necesitar el mundo. Compartimos la misma, cuando salimos decimos compartimos la misma cordillera que Chile. De un lado está, por ejemplo, el Teniente, que es una de las minas más importantes del mundo de cobre en Chile, y del otro lado está Mendoza, con una cordillera virgen y que tiene todas las posibilidades de tener cobre, ¿no? Y la verdad es que las fajas geológicas no miden límites internacionales. Sí. Entonces estamos convencidos que de nuestro lado tenemos ese potencial y que en una cordillera virgen lo podemos desarrollar, y que a eso nosotros le agregamos que tenemos
buena conectividad, buen capital humano, que tenemos buena infraestructura también energética y de rutas que nos permite llegar fácil a la montaña. Entonces, eso nos hace apetecibles para el resto del mundo y hay mucho interés. Siempre con las precauciones de Argentina, guarda con la macroeconomía, con los cambios de gobierno, etcétera, etcétera. Pero creo que se están salteando esos inconvenientes y hay mucho interés permanente y estamos recibiendo en forma permanente inversores de diferentes lugares del mundo con intereses variados, ya sea en cobre en particular, que es una de las cosas más buscadas, pero también pensando en litio, en tierras raras, en uranio. También tenemos uranio en Mendoza, por lo cual somos un lugar o un potencial lugar donde se pueden obtener esos materiales críticos que requiere el mundo. Desde lo político hacemos todo lo posible para que las empresas se quieran quedar en Mendoza. Incluso hay muchas empresas que ponen sus oficinas en Mendoza por la calidad de vida de la provincia, por sus universidades, porque pueden instalar a sus familias en ese lugar, por la calidad de vida que se vive, por la conectividad, por la educación que pueden recibir sus hijos. Entonces, somos un lugar elegible por muchas razones. Por clima, una provincia que llueve muy poco, que tiene amplitud térmica, que tiene buena gastronomía, que tiene lugares turísticos para visitar de diferente tipo. O sea, tenemos nieve en invierno, entonces somos un lugar también para todos los deportes invernales, y tenemos lagos que también permiten otro tipo de actividades turísticas. Entonces somos elegibles por las empresas para localizar sus oficinas, que luego trabajan en otras provincias como San Juan o otras provincias limítrofes, pero las oficinas las ponen en Mendoza. Así que creo que en eso estamos haciendo las cosas bien y también en la seguridad legal que le damos a aquellos que invierten en nuestra provincia. Muchas gracias. No sé si quieras añadir ahí. No, bueno, la verdad la cadena de que proveedores, ¿no? en estos últimos tiempos nos sentimos muy bien, creo que va de la mano de las políticas del Gobierno Nacional. Cada año que visitábamos PDAC en Toronto era muy difícil porque nosotros ofrecíamos el potencial minero de la provincia, de la región, la institucionalidad que tiene la provincia, garantías de seguridad jurídica, pero la pregunta iban hacia los impuestos, hacia la macro, y nosotros no podíamos responder porque dependía de la macro nacional y no era muy bueno, muy bien visto por los inversores. Hoy con esta política nacional y con esta seguridad jurídica y esta transparencia que le está dando el Gobierno Nacional, donde se reúne con los principales presidentes del G20, entre otros, y donde el mismo Donald Trump está diciendo, lo dijo esta semana, que vota por la reelección de Javier Milei. Creo que es un espaldarazo también directamente para nosotros de las provincias que estamos queriendo atraer inversiones de calidad, inversiones genuinas y a largo plazo, y inversores que buscan esto, ¿no? Estabilidad, garantías y condiciones de confianza necesaria y que no le cambien las reglas del juego. Nosotros que somos muy futboleros siempre le decimos, ¿no? En Argentina siempre nos corrían el arco, ¿no? Hoy la pelota está parada, entre una cancha bien delimitada, donde el arco no se mueve y la garantía de estar para jugar un partido con árbitros, con reglas claras y seguramente lo vamos a ganar el partido. Muchas gracias también. Y gobernador, en Perú tenemos una particularidad que no existe acá. Este tema de la minería informal e ilegal, y más bien la agenda que yo escucho es una de generar una minería más bien en la formalidad. ¿Qué cosas adicionales se puede hacer? ¿Cómo desde aquí, desde Arequipa, podemos hacer un cambio relevante como gobernador hacia la mirada nacional sobre ese tema para justamente ser más atractivos para la inversión? Claro que sí. En el marco de las competencias, como le decíamos, primero, para garantizar la inversión privada necesitamos seguridad económica, jurídica, pero a la vez necesitamos también que el inversionista privado, dependiendo el territorio,
entienda y respete la cultura, la identidad y sobre todo que estos ciudadanos se conviertan en sus socios estratégicos, que estos ciudadanos sean parte de la comunidad empresarial de donde ellos están interviniendo, porque solo así vamos a construir un tejido social, un tejido productivo y que va a garantizar el desarrollo y el bienestar de esta población. En relación a los problemas de la minería ilegal, informal, definitivamente Arequipa no está al margen de ello, tenemos nosotros la presencia, pero como gobierno regional estamos avanzando. Hay una experiencia que lo mencioné en el distrito de Cháparra, en la provincia de Carabalí. Hemos separado allí, por ejemplo, un espacio de 1.410 hectáreas de terreno, donde estamos incorporando a los mineros, a los pequeños mineros y a la minería artesanal para que funcione un parque minero metalúrgico. Y estoy convencido que esto va a ser la ruta. En poco tiempo ya podemos mostrar resultados y va a ser el modelo para poder formalizar. El problema está allí de que el Ejecutivo, conjuntamente con el Legislativo Nacional, tiene que tomar una decisión y decir qué vamos a hacer con los productos. Tenemos la extracción, el procesamiento del oro. Podemos garantizar nosotros incorporación de tecnología, todo eso, pero muy bien, ¿cómo comercializamos ese producto, por ejemplo? Entonces ya pues démosles el marco legal correspondiente y creo que con ello sí ayudaría más a la formalización, porque lo que sucede ahora, la producción del oro está saliendo en forma ilegal a un país vecino que no es productor de oro, pero ahora es exportador de oro. Y entonces esas situaciones tenemos que mitigar. La experiencia de un parque minero metalúrgico, incorporándolo a los mineros, a los familiares, a los empleados y a la comunidad en su conjunto, con tecnología, con capacitación, y donde verdaderamente ellos vean que la actividad formal le genera mayores beneficios, claro que sí, pero para eso entonces tenemos que aprender de las experiencias del denominado Reinfo, pues, ¿no? Mucho requisito y entonces el que está tratando de formalizarse está en el requisito número 20, pero todavía le falta otros 20 más. Entonces dice, mejor me quedo en ese trayecto, ya esto cansa y no vamos. Entonces creo que allí en algún momento se hablaba, por ejemplo, de la ventanilla electrónica que permita la simplificación y de esta manera aceleremos. Muy bien, lo que hemos visto en Mendoza, ¿no? Que en una mañana ya tenemos constituida unas personas o tener una empresa con personería jurídica. Está muy bien, pero aquí los procesos, las autorizaciones no van. Y hay situaciones que se tienen que actualizar. Les pongo un caso concreto, por ejemplo. Estamos allí, se ha firmado el convenio de gobierno a gobierno, del gobierno peruano y el gobierno francés, para construir nuestro hospital emblemático que es el Honorio Delgado. Después de 114 años vamos a intervenirlo. ¿Y qué sucede? En este tipo de contratos, conforme se va desarrollando el expediente técnico, se va ejecutando la obra. La municipalidad provincial no tiene el marco legal para dar la licencia de construcción. Entonces le hemos pedido que intervenga PCM, convoque al Ministerio de Vivienda, convoque al Ministerio del Ambiente, lo han derivado al Ministerio de Salud. Ese es un rifle que vamos a escribir más adelante, ¿no? Entonces necesitamos nosotros ahí, por ejemplo, también hacer una revisión y ojalá que el Congreso revise también ese marco con un enfoque territorial y no solamente pensemos en darle leyes que quedan en la nebulosa sin ninguna perspectiva de apuesta por el desarrollo o por el espacio territorial. Y ahí está el fracaso y ahí está entonces nuestros conflictos sociales que en la práctica desde el gobierno regional lo conocemos y son muy fáciles a partir del diálogo. Por eso nosotros decíamos, ¿qué necesitamos? Desde el sector privado, desde el sector público, transparentar nuestras actividades, nuestras acciones. Porque si la empresa transparenta sus actividades, sus acciones, ¿qué va a llevarnos a eso? A generar confianza. Y cuando hay confianza de la población, es fácil construir consensos, es fácil ponerse de acuerdo. Y eso sí nos permite entonces la gobernanza y la gobernabilidad de la cual estamos comprometidos. En esa medida, desde el Gobierno Regional de Arequipa, estamos nosotros muy comprometidos en garantizar el desarrollo integral de la persona
a partir de lo que implica nuestra intervención del cierre de brechas, utilizando nuestros recursos, canon minero, FONCOR, o también haciendo gestiones del Ejecutivo Nacional o utilizando estos mecanismos de inversión que se vienen dando, ¿no? O a la vez también garantizando la inversión privada, porque ahí tenemos, en el caso de la minería, el canon minero, que lo utilizamos directamente, o un crédito adelantado que es obra por impuestos y que nos permite el cierre de brechas. Y en esa perspectiva, cómo no, entonces, también decir que lo tenemos muy claro cuál debe ser el referente de Arequipa hacia el Perú y hacia el mundo. Energías renovables, megapuerto de las Américas en Corío, contribución a la seguridad alimentaria, porque tenemos dificultades ahí nosotros en lo que significa la propia inseguridad alimentaria. Y muchas de las veces el problema no es la disponibilidad de alimentos, sino el problema es la pobreza monetaria, la disponibilidad de dinero en la economía, y el otro gran problema es que no hay una cultura y una política clara, donde estamos también el gobierno regional, de tener una dieta saludable. Y entonces ahí vienen los problemas, pero en esa perspectiva, definitivamente nosotros muy comprometidos, y por eso lo hemos dicho en nuestra intervención el día lunes, que estamos desde el gobierno regional impulsando para que los próximos 30 años, es decir, las 15 ediciones de Perumín, se desarrollen en el Centro Empresarial Cerro Juri, se desarrolla en Arequipa, porque Perumín no solamente converge la actividad del sector minero, sino va mucho más allá y contribuye al desarrollo de Arequipa. Y en eso estamos comprometidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo interesante de estas dos aproximaciones que hemos estado escuchando hasta ahora es que realmente tiene una mirada muy holística del desarrollo. No es una mirada solamente centrada en la minería, sino es la minería, la energía, los desarrollos productivos del agro, los desarrollos productivos en la manufactura, en otras actividades de servicios, ¿no? Y eso, como bien lo ha dicho el gobernador, nos permite reducir pobreza monetaria, pero también pobreza multidimensional, que ese es un tema que es central, porque ya nos estamos enfocando en desarrollo de salud, en desarrollo de educación, en agua, que es otro de los factores que es clave para el desarrollo, ¿no? Entonces, creo que es bien interesante estas miradas holísticas, y quizás ya en los pocos minutos que nos quedan, que ya son 9 minutos, 3 minutos cada uno, ¿qué mensaje final le darían a aquellos que todavía no creen que es bueno tener actividades productivas como la minería en nuestras regiones, que siguen pensando que es un riesgo ambiental, social, y que se oponen? ¿Cuál sería el mensaje que le llevaríamos en estos 3 minutos cada uno, más o menos, para invitarlos a que continúen invirtiendo en nuestro país y en vuestro país también? Bueno, en Argentina venimos de una de las tantas crisis económicas que hemos atravesado, donde quedamos en el 2023 con 1 de cada 2 niños en estado de pobreza, y esa pobreza significa disminuir el PBG en los próximos años, significa un cerebro que no se puede desarrollar correctamente, que no se puede educar correctamente, donde eso genera pobreza, más pobreza a futuro. Entonces, cuando uno tiene una actividad económica que genera valor agregado, que genera desarrollo, que genera posibilidades a personas que vienen justamente de este trato social, porque la minería es amplia en cuanto a las condiciones de empleabilidad que tiene y de capacitación que tiene, creo que es ser muy miope y no darle la posibilidad de ese salto de calidad de vida a esas personas fundamentalmente. Y sabemos que en la medida que cualquier actividad económica saque a las personas de la pobreza, ese país va a ser más rico, va a ser mejor, va a tener mayor desarrollo, va a tener mayor infraestructura y va a tener mejor calidad de vida. Y sabemos también que la pobreza genera contaminación, genera alteraciones en el medio ambiente, porque las no posibilidades generan que uno no pueda invertir en sostenibilidad, en proyectos sustentables ambientalmente. Entonces, cuando lo vemos como una oposición porque puede producir algún tipo de impacto ambiental,
cualquier actividad de la vida humana genera impacto ambiental. El tema es cómo después lo podamos resolver o ese impacto, qué es lo que genera alrededor. Entonces, creo que tenemos que hacer hincapié en que la pobreza genera contaminación y genera también daño ambiental. Y tenemos una herramienta que es el desarrollo productivo a través de las diferentes actividades económicas para resolverlo. Oponerse por oponerse no sirve, poner palos en la rueda sin tener una opción valedera creo que también es nocivo y creo que tenemos que pensar justamente en las próximas generaciones que son para las que tenemos que hacer las cosas bien hoy. Muchas gracias, Jebe. Jerónimo. Bueno, con mensaje final, un mensaje para la comunidad, un mensaje para el sector empresario y un mensaje para los gobiernos, principalmente los que son las autoridades de aplicación en materia minera. Para la comunidad en general, que se involucre, que ya no es, involucrarse no es criticar desde el sentado del sillón de la casa y mandando un Twitter o un ex ahora. Involucrarse significa ser parte de los controles, ser parte de los controles o de los monitoreos participativos, involucrarse activamente cuando algo les preocupa, no solamente negándose una actividad porque desconocemos o porque un pariente me dijo. Hay que involucrarse. Ese es un mensaje para la sociedad y también, obviamente, que aprovechen el rico mundo de la academia que nos da posibilidades infinitas y que esta industria necesita cada vez más profesionales preparados para lo que viene. Mensaje para el sector empresario, creo que no tenemos la receta mágica ni le vamos a decir nada nuevo, pero los años nos han demostrado que hoy el foco hay que ponerlo en lo social. Y esta vinculación comunitaria o estas declaraciones de jurada de buenas prácticas o llámese responsabilidad social empresaria, creo que viene a ser el eje del empresariado actual, ¿no? Poniéndole el foco en la sostenibilidad, poniéndole el foco en el desarrollo de la comunidad cercana, en el respeto de las comunidades originarias y en la no vulneración de derechos, involucrándolo también en los controles, involucrándolo también en incluso algunos tipos de decisiones que hacen al desarrollo del proyecto en una comunidad determinada. Y el mensaje para los estados y las experiencias que hemos vivido vinculándonos con algunas autoridades de control de otras provincias, de otros países, que tengan la menor intervención posible, que dejen al sector privado actuar, que dejen al sector privado que crezca ayudando a lo que crezca, dejen de imponerle condiciones que no le corresponden al sector privado. Las rutas, las calles, las tienen que hacer los estados. La empresa se tiene que dedicar a elevar sus criterios de sustentabilidad, a vincular a la comunidad en los proyectos e informarle y ser transparente de todo lo que hacen, y los estados a dejar de sobreregular, porque hoy consideramos que la minería es una de las actividades, no sé si es una o la más regulada que tenemos en el mundo. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Lo ven? A ver, quiero centrarme en esta parte final de nuestra intervención, una experiencia que hemos constatado. Tenemos 2 poblados nosotros en el distrito de Ocoña, en la provincia de Camaná, que atender, con agua, en La Planchada y Pescadores. Muy bien, no hay problema, no hay agua y tenemos que darle agua. Tomamos la decisión de llevar agua del río Ocoña. Oh, qué casualidad. Cuando vamos a hacer el estudio y análisis del agua de este río Ocoña, pues tienen alta presencia de metales pesados. Y obvio, cuando vemos nosotros ya aguas arriba, tenemos mucha presencia de minería informal. Y entonces hay contaminación del conjunto de actividades que realiza esta minería informal, sobre todo vinculada al oro. La primera reflexión es que aquí tiene que haber un trabajo articulado de los 3 niveles de gobierno con la intervención también del Congreso de la República, dando leyes muy precisas para garantizar la verdadera formalización. Y por el otro lado,
cuando vemos nosotros la inversión en minería, hay que apoyarlo, porque es un sector que no puede quedarse rezagado. Si no, miren lo que nos pasó en el tiempo histórico con la presencia y la explotación del carbón. Muchos dijeron hay que guardar reservas y allí quedó. Y obvio, el avance de la tecnología nos permite también a nosotros decir esto es lo que demanda la industria, esto es lo que demanda el mercado, sobre todo este conjunto de minerales denominados minerales críticos, que necesitamos nosotros procesar, extraerlo y procesarlo y comercializarlo. En esa perspectiva, ¿qué es lo que corresponde reflexionar? Necesitamos nosotros desarrollar una minería socialmente responsable. Necesitamos desarrollar una minería que respete el medio ambiente y que también tenga muy en claro que no solamente es lucro, está bien, tiene que lucrar la actividad privada, pero también es compartir esos beneficios con la población. Esos beneficios no solamente decir, oye, yo pago mis tributos y ahí queda, sino creo que la responsabilidad social empresarial tiene que ir con una política clara de ello. Y a partir de eso, sí pues tenemos que garantizar como Estado, en este caso gobierno regional, impulsar la inversión privada responsable, impulsar la dinámica económica en cada uno de nuestros espacios territoriales, como lo hemos dicho, con una minería responsable, integradora con los otros sectores económicos, sí estamos en condiciones entonces de garantizar el cambio y desarrollo que tanto necesita nuestra población en aras de lograr su bienestar. Y en eso el llamado entonces, invirtamos en minería, invirtamos en energías renovables, en seguridad alimentaria, en turismo y sobre todo teniendo como eje central el desarrollo integral de la persona y el bienestar de nuestra ciudadanía. Bienvenidos una vez más a Arequipa. Gracias, Yabet. Bueno, con esto damos fin a esta mesa y les agradecemos mucho a nuestros invitados, a Hebe, a Jerónimo y a Joel por habernos dado, la verdad, una ilustración muy grande de cómo se puede ver la minería y el desarrollo de las regiones a partir de las propias regiones, desde el territorio. Muchísimas gracias. A Meche también las gracias, directora de debates. Por favor, una fotografía con José Augusto Palma.